En esta noche, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los que están aquí presentes, como los hermanos que están en la transmisión de esta noche. Bendiciones para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9. Dice en el versículo 6: porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, dice. Ahí dejémoslo mejor. Siéntense, hermanos, en esta noche. Hace unos días les hablaba precisamente del imperio sempiterno, ¿se recuerdan? Que traté de transmitir algo a la iglesia de un imperio sempiterno que no tiene fin. Y es precisamente el reinado de Cristo Jesús. Pero en esta noche quisiera transmitir a la iglesia, explicarles a ustedes sobre estos versículos que acabamos de leer. En las Escrituras, en la Biblia, en este libro, a cada uno de los hombres de Dios que tuvieron esa oportunidad en acercarse a Dios, tuvieron la experiencia de conocer a Dios de una manera tan impresionante. Algunos conocieron a Dios y le pusieron nombre como esto: Jehová Nissi. Otros le dieron el nombre de Dios como el Omnipotente. Otros identificaron a Dios como el Olam, que quiere decir el Dios eterno. Pero en estos versículos que acabamos de leer, oiga lo que dice del versículo 6. Porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable. Todo lo que Dios hace, hermanos, es admirable. Eso es lo que a mí me impresiona realmente de quién es Dios. En este tiempo la gente se queda admirado de lo que los otros hombres hacen, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología se fue pero para arriba de una manera impresionante. A tal punto que hubo una época donde los hombres crearon una bomba, donde lo querían hacer detonarlo. Pero estamos hablando de miles y miles de kilómetros. Cuando lo proyectaron, lo que fallaron fueron 6 metros. Ya se imaginan ustedes. Una precisión. Pero estamos hablando ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué? ¿60 años? ¿70 años? Pero ahora que estamos ya en otra, han pasado 60, 70 años.
Ahora los hombres ya pueden dirigir un misil hasta el punto donde quieren llegar. O sea, la tecnología, y el hombre se sigue admirando más, cada día más, de lo que está haciendo. Esos aviones de guerras que se han inventado, unos aviones que no los pueden detectar. La gente dice, tremendo lo que han hecho. Y el hombre se sigue admirando. Pero para no ir tan lejos, el asunto es que el hombre sigue admirando lo que Dios ha hecho. Pero el hombre no quiere admirar a Dios. Pero de todas maneras su nombre se llamará, ¿cómo? Admirable. Los hombres quisieran detener, quisieran con su tecnología, con su capacidad de avances, los hombres quisieran retener la vida del ser humano. ¿Cuánto no darían por hacerlo? Pero ese poder, esa capacidad, le pertenece únicamente al Dios que yo sirvo. ¿Verdad? Cuando Dios decide hasta aquí, hasta ahí, punto. Ni que tu tecnología, ni que tu no sé qué, nada que ver. Mi Dios sigue siendo admirable. Por eso cuando el apóstol Pedro transmite a la iglesia de esta manera, dice, para ellos, se refieren a la gente que no busca a Dios, a la gente impía, a la gente incrédula, para ellos Él es despreciado, mas para vosotros, dice, Él es precioso, dice. O sea, maravilloso. Si no, lea usted el libro de los Salmos. Yo me identifico mucho. Encuentro lo que escribe David, porque algunos salmos lo escribió Moisés, otros lo escribió, muchos escribió David, otros escribieron otros hombres, algunos salmos, los hijos de Asaf por lo menos, escribieron muchos salmos. Pero cuando ellos hablan de quién es Dios, por ejemplo, si usted lee el Salmo 139, por ejemplo, habla David y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice. Si las enumero, se multiplican más que la arena del mar. Por eso estoy maravillado. O sea, ¿por qué para mucha gente en este tiempo Dios deja de ser admirable? Porque no lo conocen. Pero su nombre se llama admirable, ¿verdad? Lo que mi Dios hace sigue impresionando, hermanos. Lo que Él hace sigue impactando mi corazón. Yo no sé si pasa eso con usted. Conmigo pasa eso. Lo que Dios sigue haciendo, lo que Dios... Imagínense, solo por no ir tan lejos, hay una promesa que Dios ha establecido en su palabra. Dice que Él está haciendo cielos nuevos y tierra nueva. A tal punto, el día que Dios nos permita entrar y conocer ese lugar que Él ha preparado. Ay, hermanos, no puede uno caer de rodillas ante ese Dios admirable, hermano. Porque Dios sigue siendo admirable. Pero hay para quienes no. Pero dice, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Pero el detalle también puede ser, hay quienes que únicamente se quedan en admirar a Dios, ¿verdad?
como aquella mujer que un día ustedes se recuerdan que gritó dentro de la multitud ya en los días del Señor Jesús. Gritó aquella mujer con una voz tan fuerte, dijo: Maestro, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado el que oye mi palabra y la pone por obra, dice. O sea que aquella mujer se quedó únicamente admirada, pudo haber sido por María tal vez, o queriendo hacer algo. Porque también hay quienes que se quedan únicamente en la admiración. No, sí, impresionante, como dijo aquel hombre llamado Nicodemo, ¿ah? Maestro bueno, dijo, ¿ah? O como aquel que dijo también: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ay, todavía ahí, como decimos aquí en Guatemala, todavía queriendo sacar tal vez algún provecho. Pero de todas maneras, hermanos, el nombre de mi Dios se llama, ¿cómo? Admirable. ¿Usted sigue admirando a Dios? Ah, yo sí, hermano. Cuando, por ejemplo, el canto que acabamos de entonar está en el Salmo 8. Cuando dice David: cuando veo los cielos, las estrellas, el universo, obra de tus dedos, Señor, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Dice. Pero oigan la otra parte que sigue: se llamará su nombre admirable. ¿Cómo dice? Oigan esto, porque aquí hay 5 nombres que quisiera explicarlo rápidamente porque el tiempo ya está, pero estamos sobre el tiempo y no quisiéramos que se fueran muy tarde los hermanos a sus casas. No, dice consejero. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ese es comprobado? Que alguien que ama a Dios, alguien que guarda la palabra de Dios, alguien que ama lo que aquí está escrito, la voluntad de Dios, puede uno convertirse más sabio que cualquiera que haya estudiado en la mejor universidad del mundo. Sí, comprobado. Por eso es de que la gente se admiraba, decía: ¿y cómo saben tanto esto si son del vulgo? Decían la gente. Lo que pasa es que es una sabiduría que proviene de lo alto. Ya. Inclusive el apóstol Pablo, cuando él habla a la iglesia: si alguien dentro de ustedes, hermanos, les dice en el libro de Corintios, a los hermanos de la iglesia de Corintios, se cree sabio según las cosas de este siglo, mejor yo se lo recomiendo, dice el apóstol Pablo, hágase ignorante para que de verdad llegue a ser sabio, dice. Porque es comprobado que el que ama a Dios, uno se vuelve una persona sabio. ¿Por qué razón? Porque uno se deja llevar por los consejos de Dios. ¿Para quién se vuelve Dios consejero? Van a pensar ustedes, hermanos, que para todo el mundo. No, seguramente no. Si muchos ni conocen esto. ¿De verdad? Y es un libro. ¿Para quiénes Dios se vuelve consejero? Para su iglesia, para su remanente, para las personas que han de ser salvos. Consejero.
y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que el hombre le gusta ser independiente? ¿Sí o no? Sí. 15 de septiembre de 1821, independientes. Esa es la realidad del hombre. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, tiene una característica tan precioso, tan especial. Se vuelve un pueblo dependiente de Dios. Ahora hago una reflexión para la iglesia, para los que estamos aquí presentes y para los que nos están escuchando y para los que nos van a escuchar. ¿Cuántas personas llevan una vida independiente? Nunca buscan el consejo. Muchos. Solo por ponerles un ejemplo, yo hace unos días, haciendo una pequeña reflexión, hay muchos jóvenes dentro de la iglesia, de repente uno se entera que esta señorita se hizo novia de no sé quién y de repente no le gustó y se pelearon, se dejaron, se alegaron o se maltrataron o saber qué. De repente cuando uno lo oye que se hicieron novias, que después de no sé quién y después tampoco le gustó y de repente por acá. Tenga cuidado, esa no es la característica de los hijos de Dios. De verdad. Así como se los estoy diciendo. La característica del pueblo de Dios ha sido siempre un pueblo que busca el consejo. Porque Dios sigue siendo consejero. ¿A cuánto no les ha ido mal de verdad? Les ha ido mal porque se manejan a su sabor y antojo. De repente uno se entera por allá, de repente uno se entera por el otro lado. Eso no es de Dios. Alguien me podría decir, hermano, pero vivimos una época donde debemos de ser libres. Ustedes porque nos quieren tener así, no es eso. Yo solo les quiero comentar algo. Yo por buscar el consejo de mis autoridades, por buscar el consejo de la palabra de Dios, me ha ido bien. Se los garantizo. Me ha ido bien. Bendito sea Dios por ello. A mí me ha ido bien. Bendito sea Dios. Yo se lo aconsejo. Pero cuando tome una decisión fuerte, no se maneje solo. ¿A cuántos no he visto yo que les va mal? De verdad, les ha ido mal. Porque Dios ha dejado ser para ellos consejero. Pero el nombre de Dios sigue siendo, ¿cómo dice? Admirable. Consejero. ¿Saben ustedes, hermanos, que esa era una de las características de David? En las oportunidades que uno lee en la palabra, dice que David, cuando le venía algunas cuestiones bien complicadas, llegaba delante de Dios, se postraba delante de Dios. Señor, ¿qué dices tú? ¿Seguiré a mis enemigos o no? Viene Dios y le dice, síguelos, yo te voy a dar la victoria. Y ahí iba. Y Dios lo respaldaba. ¿Sí? ¿Saben un día, hermanos, de que le pasó algo a un rey que fue establecido, el primer rey que fue establecido sobre el pueblo de Israel, llamado Saúl? Le dijo el profeta Samuel, espera aquí, espera. Y él se desesperó, se empezó a desesperarse, empezó a hacer cosas que no estaba a su responsabilidad hacerlo. Viene Dios, se molestó con él. O sea, el hacer cosas fuera de la voluntad de Dios es
fuera del orden, fuera de buscar el consejo, es muy duro, le va a uno mal. Les voy a poner otro ejemplo. La Biblia habla de un rey que se llama Asa. ¿Lo han leído? Del rey Asa. Un rey que hizo muchas cosas buenas cuando empezó a gobernar y todo eso. Fíjense que le sucedió algo. Dice que el rey Asa empezó a enfermarse gravemente de los pies, dice. Probablemente le debe haber salido algunas llagas en los pies. Probablemente una enfermedad muy dura, tal vez. Y le empezó a salir una enfermedad en los pies. Pero lo que resalta la Biblia, las Escrituras, es esto. Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos, dice. Así dice. O sea, ¿qué es lo que pasó? Este rey se sintió ya con el derecho, se sintió ya porque era rey sobre Israel. Dice que se enfermó. En lugar de ir delante de Dios para poder entender el mensaje de Dios, no buscó el consejo, fue a buscar el consejo de los médicos. Y dice que viene Dios y terminó sus días. Así dice. Léanlo ahí en el libro de Crónicas, ahí es donde está escrito. Pero de todas maneras mi Dios se llama, su nombre es admirable. ¿Y cómo dice? Consejero. ¿Qué consejo necesita usted, hermano? Tenga cuidado con sus hijos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué algunas veces, a veces los muchachos aparecen con cortes estilo hongo dentro de hijos de hermanos que vienen a la iglesia? ¿Saben por qué aparecen ahí? Porque saber a quién está yendo a buscar consejo. Sí. Ojalá que su consejero sea Dios. Si eso lo hacemos, nos va a ir bien seguro. Dice, consejero. ¿Qué otro nombre tiene? Dios fuerte. ¿Saben ustedes, hermanos, de que al diablo le interesa asustar? Él tiene esa característica, asusta. ¿Saben cómo se los voy a plantear? En la época del rey Saúl, regresando al ejemplo, hubo guerra entre los filisteos. Y los filisteos dice que tenían un paladín, un hombre que medía casi los 3 metros de alto. Ya se imaginan ustedes. Tremendo hombre. Y cuando aparecía aquel hombre, dice que lo que hacía era atemorizar al pueblo de Dios. Y dice que todo el ejército de Saúl estaba pero temblando, todos estaban asustados, estaban temerosos. Eso es lo que sucede cuando Dios para uno deja ser el Dios fuerte. Se atemoriza uno por una cosita tan sencilla, tan insignificante. Viene el diablo y solo aparece, oh, le hace así y está uno que le tiembla los pies. Pero cuando usted sabe en quién ha confiado, Dios, ¿cómo dice? Fuerte. Si lo podemos cambiarlo, Dios todopoderoso, pues eso dice que ese es el trabajo del diablo, ese es asustar. Pero cuando usted sabe a quién tiene de su lado, cuando usted sabe de quién está agarrado, en quién está apoyado, que no hay como Él,
que no hay quien pueda resistir su poder, su gloria, su capacidad. Ah, hermanos, el corazón de uno está seguro en el Señor. Pero cuando no, de verdad yo he visto hermanos que, perdón la expresión, pero por alguna cuestión sencilla a veces están asustados. A veces hay hermanos que por una gripe, palabra hermanos, y si esto se me vuelve una no sé qué, y si esto no sé qué, no, por una gripe. Mejor debería estar pensando de que Dios está limpiándole sus pulmones, ¿ves? Pero cuando uno ha dejado de ver a Dios como el Dios fuerte, ah, hermanos, piensa uno mal y piensa uno más de la cuenta. Eso es lo que Dios no quiere. Pero sigamos, porque si no, eso se nos va a ir. Dice, y se llamará tu nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y cómo dice? Oigan esto, hermanos. Se le da el nombre a Dios como Padre y eterno. ¿Saben ustedes, hermanos, que la naturaleza de uno como padre? Pensemos, los que son padres, cuando usted empieza a oír que su hijo empieza a llorar, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué hace uno? Algo nato en la vida de uno, ¿qué hace uno? Vaya que llore, ¿va? Vaya que se aguante, vaya que se quede tirado. Llega uno inmediato y, ¿qué pasó, hijo? ¿Algo te está pasando? ¿Saben qué les estoy dando a entender con esto? Se siente uno protegido por la sombra del Padre. Pero cuando eso no se da, se puede uno sentirse, miren hermanos, desprotegidos. No hay quien por uno. ¿Sí? Sí, que nadie me visita. Sí, que no sé qué. Sí, que solo yo con mis luchas. Sí, que solo yo con mis pruebas. Sí, que mis problemas. Sí, que no sé qué. No tienen al Padre. ¿Su nombre se llama? Padre eterno. ¿Y saben ustedes, hermanos, que cuál es la característica de un padre? Guiar a su hijo. Eso es. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros deberíamos de estar disfrutando de algo muy bonito? Y se los voy a decir, es la guianza de Dios en nuestra vida. Lo deberíamos de estar disfrutando. Viene Dios y le dice a uno, hijo, ten cuidado porque esa amistad con esas personas sí lleva algo delicado. Ten cuidado. Deciste ahí, amén, Señor. Amén. Inmediatamente atentos. El Señor como Dios, como Padre, guiando la vida de uno. Está como su hijo que va caminando y mira un peligro ahí. Aparece una fiera por ahí. A ver, que siga, a ver qué le pasa. No, inmediatamente uno lo agarra y, y lo protege. Nosotros como iglesia deberíamos de estar disfrutando algo y es la protección de Dios contra nuestro adversario, hermanos. Usted lo debería de ver, lo debería de estar disfrutando, lo deberíamos de estar viviendo. No estamos desamparados. Por eso el Señor Jesús dijo así, no los voy a dejar a ustedes huérfanos. Un huérfano, ¿quién es? Que no hay quien por él. No tiene mamá, no tiene papá. Pero
Usted y yo no nos deberíamos de considerarnos huérfanos, sino tenemos a nuestro Padre eterno. Padre eterno. Pero sigue diciendo, Padre eterno, ¿y cómo dice ahí? Príncipe de paz. Yo me he enterado, hermanos, de algunos de ustedes que palabra por cualquier cosita lo vuelven problema. Sí, a veces nos llegan las noticias. Pero cuando algunas veces viven así, familias así bastante, a veces por la pila lo convierten en problema. A veces el agua lo convierten en problema. A veces la basura lo convierten en problema. A veces los juguetes de los niños los convierten en problema. A veces uno dice, Dios mío, ¿dónde está tu presencia en la vida de estas personas? ¿Dónde está tu paz, Señor? ¿Dónde está ese reposo? ¿Dónde está ese descanso? Lo convierten en problema. Ya. Al rato enemistades. Al rato que se dijeron malas cosas. Uno dice, Padre Santo, ¿dónde está tu presencia, Señor? ¿Saben ustedes que hay mucha gente que hace eso? Algunas veces les pregunto a los hermanos, mira, ¿y por qué no participaste de la Santa Cena? Una vez a las jovencitas así les pregunto, ¿y por qué no participaste de la Santa Cena? ¿Te vino a participar? Es que tuve problemas con esa patoja, hasta la forma en que se expresan, ¿va? Uno dice, ¿qué cosas no? ¿Y se llamará su nombre? Príncipe de paz. Quiero leer con ustedes un pasaje y con esto vamos a terminar. En el libro de los Salmos. Es en el Salmo 48. Dice en el versículo 14, porque este Dios es Dios, ¿cómo dice? Nuestro. ¿Y cómo dice, hermanos? Él nos guiará. ¿Cómo dice? ¿Qué hay después de la muerte, hermanos? Ese es el problema, que hay mucha gente que la visión únicamente lo tienen. Yo me voy a proyectar para el futuro, dice la gente. ¿Y cuánto es ese futuro? 30 años adelante, 40 años adelante. Eso no es futuro. Es verdad. Cuando la Biblia, cuando la palabra del Señor habla de la eternidad, en el Salmo 90 usted puede encontrarlo cómo se refiere acerca de la eternidad. Dice que en la eternidad un día es como dijo un hermano un día, ya estoy viejito. ¿Y cuántos años tenés? Ya tengo 45 años. Por eso que hay muchas mujeres que nos dicen su edad. ¿Y cuántos años tenés? Se quedan mejor calladas. Sí, de verdad hay muchas mujeres que se quedan calladas. Bueno, también a los hombres les pasa lo mismo también, porque les da vergüenza decir su edad. Si supieran que esos 90 años o esos 70, 50, 60, 70 o 100 años que uno vive sobre esta vida es tan temporal. ¿Qué es eso? Le da a uno pena porque uno ya está viejo. Eso le da a usted pena. Entonces se pinta el pelo, ¿verdad?
Le da miedo que ya está viejito. Por eso se tiene que ver cómo se estira las arrugas. No, hombre, si eso no vale, hombre, si eso nada que ver. Lo importante es, déjese guiar por Dios. Dejémonos guiar por su palabra. Porque si nos dejamos guiar por Dios, llegamos a la muerte, Él nos seguirá guiando después de la muerte, dice. Porque este Dios es Dios nuestro. ¿Sabe cómo dice, hermano? Eternamente y para siempre. Por eso es que hay personas que como dice ahí en aquella parábola, dice: Señor, es que tuve miedo porque yo sabía que eres un hombre severo, le decía. Así se refirió a Dios. Hay quienes ven a Dios como un Dios severo. Yo lo veo como el admirable, como el consejero, como el Padre eterno. ¿Cómo qué más? Príncipe de paz. Pero falta uno. Como mi Dios fuerte. Hay quienes, hermanos, que ven a Dios como así con miedo. No, yo lo veo como mi Padre. Ya. Cuando tengo mis aflicciones, corro. Padre, no puedo, Señor, ayúdame. Y Él me da la salida. ¿De verdad? Él para mí es mi Padre. Admirable. ¿Saben ustedes, hermanos, saben cómo puede darse usted cuenta que Dios deja de ser admirable para usted? Cuando ya no tiene deseo de leer la Biblia, cuando empieza a venirse tarde para los cultos, cuando ya no tiene ganas de orar, cuando se viene a dormirse los cultos, cuando deja Dios de ser admirable para usted. Ya no le impacta, ya no le impresiona, ya no le llama la atención, ya no deja Dios de ser admirable para usted. Sí. Pero cuando Dios para uno es admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte. Cuando para uno deja a Dios, ese Dios fuerte, uno mira el problema como grandote así. ¿Saben que eso pasó un día con unos muchachos que estábamos así? Era una actividad de la sociedad juvenil de la iglesia. Un muchacho que no sabía nadar, chachón grandote, no sabía nadar el muchacho. Y se cayó en la piscina y se estaba ahogándose. Y se estaba de ahogar. Entonces vino uno y le dijo: párate vos, le dijo. Y cuando se paró, el agua le llegaba aquí, ve. Pero como estaba caído, hay quienes que se ahogan en un vaso de agua. De verdad. Hay quienes que en un vasito de agua así, porque Dios deja de ser Dios fuerte para ellos. Sí, hermano, si usted supiera mis luchas, hermano. Si usted supiera, hermano, que viera que uno dice: Dios mío. Bueno, para ellos de plano. Pero admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No debería estarse tronando los dedos. ¿Qué va a pasar conmigo comiéndose las uñas? ¿Y qué va a pasar? Ya no sé qué, y su mente empieza a trabajar. No, hombre. Descanse en Dios. Conozca ese Dios que habla las escrituras, que yo lo estoy conociendo.